Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La justicia de Dios, dice Jesús, es lo primero a buscar en esta vida, y en comparación con ella, el alimento y la vestimenta son asuntos menores. Dios los dará por añadidura, de manera que no es necesario preocuparse ni acongojarse. El reino de Dios y su justicia debieran ser el objeto principal de la vida. En 1 Corintios 1:30 leemos que Cristo nos fue hecho tanto justificación como sabiduría, y puesto que Cristo es la sabiduría de Dios, y en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es evidente que la justicia que Él fue hecho por nosotros es la justicia de Dios. Veamos en qué consiste esa justicia. En el Salmo 119-172, el salmista interpela de esta manera al Señor: Mi lengua cantará tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos son justicia, no solo justicia en abstracto, sino que son la justicia de Dios. Para comprenderlo, leamos lo siguiente: Isaías 51, 6 y 7. Alzad al cielo vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque el cielo se desvanecerá como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus habitantes, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abolida. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches. ¿Qué nos enseña lo anterior? Que quienes conocen la justicia de Dios son aquellos en cuyos corazones está su ley, y por lo tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios. Esto se puede demostrar también de esta otra forma. Toda injusticia, mala acción, es pecado. 1 Juan 5:17. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley y es también injusticia. Por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos. Pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. Expresándolo en forma de ecuación: injusticia es pecado. Transgresión de la ley es igual a pecado. De acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, concluimos entonces que injusticia es igual a transgresión de la ley. Y enunciando la misma igualdad en términos positivos, resulta que justicia es obediencia a la ley. ¿Qué ley es aquella con respecto a la cual la obediencia es justicia y la desobediencia es pecado? Es la ley que dice: no codiciarás, puesto que el apóstol Pablo afirma que esa fue la ley que lo convenció de pecado. La ley de los 10 mandamientos, pues, es la medida de la justicia de Dios, siendo que es la ley de Dios y que es justicia, tiene que ser la justicia de Dios. Ciertamente no hay ninguna otra justicia. Puesto que la ley es la justicia de Dios, una transcripción de su carácter, es fácil ver que temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. No piense nadie que su deber vendrá a resultar acotado y circunscrito al confinarlo a los 10 mandamientos, porque estos son inmensos. La ley es espiritual y abarca mucho más de lo que el lector común puede discernir a primera vista. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente pueden comprender su inmensa amplitud aquellos que meditan en la ley de Dios con oración. Unos pocos textos de la Escritura bastarán para mostrarnos algo de su inmensidad. En el Sermón del Monte, Cristo dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil
será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Mateo 5, 21 y 22. Y otra vez, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Esto no significa que los mandamientos no matarás y no cometerás adulterio sean imperfectos, o que Dios requiere ahora de los cristianos un mayor grado de moralidad del que requirió de su pueblo cuando se les llamaba judíos. Dios requiere lo mismo de todo ser humano en todo tiempo. Lo que hizo el Salvador fue simplemente explicar estos mandamientos y mostrar su espiritualidad. A la acusación tácita de los fariseos, consistente en que él ignoraba y denigraba la ley moral, contestó diciendo que había venido con el propósito de establecer la ley y que no podía ser abolida, y después explicó el verdadero significado de la ley en una manera en que los convenció de estarla ignorando y desobedeciendo. Mostró que aún una mirada o un pensamiento pueden ser una violación de la ley, y que ésta discierne en verdad los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo no reveló con ello una verdad nueva, sino que sacó a la luz y descubrió una antigua verdad. La ley significaba tanto cuando Él la proclamó desde el Sinaí, como cuando la explicó en aquel monte de Judea, cuando en tonos que sacudieran la tierra dijo, «No matarás», significaba «No cobijarás ira en el corazón, no consentirás en la envidia, la contención, ni ninguna cosa que esté en el más mínimo grado emparentada con el homicidio». Todo esto y mucho más está contenido en el mandamiento «No matarás». Y así lo enseñó la palabra inspirada del Antiguo Testamento. Salomón mostró que la ley tiene que ver con las cosas invisibles como con las visibles, al escribir Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso es este: adora a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Este es el argumento. El juicio alcanza a toda cosa secreta. La ley de Dios es la norma en el juicio, es decir, determina la cualidad de toda acción, sea buena o mala. Por lo tanto, la ley de Dios prohíbe la maldad, tanto en los pensamientos como en los actos. Así concluimos que los mandamientos de Dios contienen todo el deber del hombre. Dice el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. El apóstol se refiere, en Filipenses 3:19, a algunos cuyo Dios es el vientre. Pero la glotonería y la intemperancia son homicidio contra uno mismo. Y así vemos que el primer mandamiento se extiende hasta el sexto. Hay más. También nos dice que la codicia es idolatría. No es posible violar el 10º mandamiento sin violar el primero y el segundo. En otras palabras, el 10º mandamiento converge con el primero, y resulta que el decálogo viene a ser un círculo cuya circunferencia es tan abarcante como el universo, y que contiene dentro de sí el deber moral de toda criatura. En suma, es la medida de la justicia de Dios, quien habita la eternidad. Es pues evidente la pertinencia de la declaración: los herederos de la ley serán justificados. Justificar significa hacer justo o demostrar la justicia de alguien. Es evidente que la obediencia perfecta a una ley justa constituiría a uno en una persona justa. El designio de Dios era que todas sus criaturas rindieran una obediencia tal a la ley, y así es como la ley fue ordenada para dar vida. Romanos 7:10. Pero para que uno fuese juzgado y declarado hacedor de la ley, sería necesario que hubiese guardado la totalidad de la ley en cada momento de su vida. De no alcanzar eso, no se puede decir que haya cumplido la ley. Nadie puede ser un hacedor de la ley si la ha cumplido solo en parte. Es un hecho triste pero cierto, que no hay en la raza humana un solo hacedor de la ley, porque tanto judíos como gentiles
están todos bajo pecado, pues está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Romanos 3, 9 al 12. La ley habla a todos los que están dentro de su esfera, y en todo el mundo no hay uno que pueda abrir su boca para defenderse de la acusación de pecado que pesa sobre él. Toda boca queda enmudecida y todo el mundo resulta culpable ante Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aunque los hacedores de la ley serán justificados, es en todo punto evidente que por las razones de la ley ninguno será justificado delante de él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. La ley, siendo santa, justa y buena, no puede justificar al pecador, es decir, una ley justa no puede declarar que el que la viola es inocente. Una ley que justificara a un hombre malo sería una ley mala. No hay nada que criticar en el hecho de que la ley no puede justificar a los pecadores. Al contrario, eso la exalta. El hecho de que la ley no declarara justo a los pecadores no diría que los hombres la han guardado, siendo que la han violado. Es en sí evidencia suficiente de que es una ley buena. Los hombres aplauden a un juez terrenal incorruptible, uno que no puede ser sobornado y que no declara inocente al hombre culpable. Por lo mismo, debieran glorificar la ley de Dios, que no da falso testimonio. Es la perfección de la justicia y por lo tanto está forzada a manifestar el triste hecho de que nadie de la raza de Adán ha cumplido sus requerimientos. Hay más. El hecho de que cumplir la ley sea precisamente el deber del hombre implica que no haya ya recuperación posible tras no haber alcanzado en un punto particular. Los requerimientos de cada precepto de la ley son tan amplios, toda la ley es tan espiritual, que un ángel no podría rendir más que simple obediencia. Además, la ley es la justicia de Dios, una transcripción de su carácter, y puesto que su carácter no puede ser diferente a como es, resulta que ni Dios mismo puede ser mejor que la medida de bondad que su ley demanda. Él no puede ser mejor de lo que es, y la ley declara lo que Dios es. ¿Qué esperanza hay entonces para uno que ha fallado, aunque sea en un precepto? ¿Cómo podría añadir suficiente bondad como para recobrar la medida completa? Aquel que intenta hacer eso se entrega a la absurda pretensión de ser mejor de lo que Dios requiere. Sí, incluso mejor que Dios mismo. Pero no es simplemente en un particular donde el ser humano ha fallado. Ha errado en todo particular. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y no solo eso, sino que es imposible para el hombre caído, con su poder debilitado, hacer ni un solo acto que esté a la altura de la norma perfecta. Lo anterior no necesita más prueba que volver a recordar el hecho de que la ley es la medida de la justicia de Dios. De seguro no hay nadie tan presuntuoso como para reclamar que ningún acto de su vida haya sido o pueda ser tan bueno como si hubiera sido el Señor mismo quien lo hubiera realizado. Todos deben reconocer, con el salmista, fuera de ti no hay bien para mí. Salmo 16:2. Este hecho está implícito en claras declaraciones de la Escritura. Cristo, quien no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre. Juan 2:25 dijo: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. En otras palabras, es más fácil hacer el mal que hacer el bien, y las cosas que una persona hace de forma natural son maldad. El mal yace en lo íntimo, es parte del ser. Por lo tanto, dice el apóstol, la mente carnal o natural
es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Y en otro lugar, la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 17. Puesto que el mal es parte de la misma naturaleza del hombre, siendo heredero por cada individuo según larga línea de antecesores pecaminosos, es evidente que cualquier justicia que proceda de él debe consistir solamente en trapos de inmundicia, al ser comparada con la ropa inmaculada de la justicia de Dios. El Salvador ilustró la imposibilidad de que las buenas obras procedan de un corazón pecaminoso en términos tan inequívocos como estos. No hay buen árbol que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 44 y 45. Es decir, un hombre no puede hacer el bien hasta no haber sido primeramente hecho bueno. Por lo tanto, los actos realizados por una persona pecaminosa no tienen posibilidad alguna de hacer lo justo. Al contrario, proviniendo de un corazón impío son actos impíos, añadiéndose así a la cuenta de su pecaminosidad. Solo maldad puede venir de un corazón malo, y la maldad multiplicada no puede resultar en un acto bueno. Por lo tanto, es vana la esperanza de que una persona mala pueda venir a ser hecha justa por sus propios esfuerzos. Debe primeramente ser hecha justa antes de que pueda hacer el bien que se le requiere y que desearía hacer. El asunto queda pues así. Número 1. La ley de Dios es perfecta, justa, y se demanda perfecta conformidad con ella a todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos. Número 2. Pero la ley no tiene una partícula de justicia que pueda dar al hombre alguno, porque todos son pecadores e incapacitados para cumplir con sus requerimientos. Poco importa cuán diligentemente o con cuánto tesón obre el ser humano, nada de lo que puede hacer es suficiente para colmar la plena medida de las demandas de la ley. Es demasiado elevada como para que él la alcance. No puede obtener justicia por la ley. Por las obras de la ley, ninguno será justificado o hecho justo ante él. ¡Qué condición tan deplorable! Debemos obtener la justicia que es por la ley, o no podemos entrar al cielo. Y sin embargo, la ley no tiene justicia para ninguno de nosotros. No premiará nuestros esfuerzos más persistentes y enérgicos con la más pequeña porción de esa santidad que es imprescindible para ver al Señor. ¿Quién entonces puede ser salvo? ¿Puede existir una cosa tal como personas justas? Sí, porque la Biblia habla con frecuencia de ellas. Habla de Lot como aquel hombre justo. Leemos: Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus acciones. Isaías 3:10. Indicando de esta manera que habrá personas justas que recibirán la recompensa, y se declara llanamente que habrá por fin una nación justa. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26, 1 y 2. David dijo: Tu ley es la verdad. Salmo 119, 142. No es solamente verdad, sino que es la suma de toda la verdad. En consecuencia, la nación que guarda toda la verdad será una nación que guarda la ley de Dios. Estará formada por cumplidores de su voluntad y entrarán en el reino de los cielos.